Había trabajado para los ricos durante 15 años, pero nunca había visto miedo en los ojos de un millonario hasta ese día. Eduardo Santamaría, dueño de medio centro financiero de la ciudad, temblaba como una hoja mientras revisaba documentos que su propia madre había escondido de él. Y yo estaba allí, limpiando el polvo de sus secretos, escuchando cada palabra que no debería haber escuchado. Desde donde me estés viendo hoy, necesito que sepas que lo que voy a contarte puede cambiar todo lo que creías saber sobre el dinero y la familia. Antes de seguir, revisa si ya estás suscrito porque esto apenas comienza y necesitamos estar juntos hasta el final. La señora Magdalena Santamaría desapareció un martes de octubre, pero 3 meses antes de esa fecha, algo había cambiado en la mansión. Algo que solo una empleada doméstica podría notar. El patrón había dejado de dormir. Durante mis años de servicio, Eduardo siempre había sido un hombre de rutinas militares. Desayuno a las 7 en punto, café negro, periódico financiero, traje gris carbón. Pero desde julio lo encontraba a las 5 de la madrugada en el estudio de su madre, revolviendo cajones, moviendo cuadros de las paredes, buscando algo con la desesperación de un hombre que se está ahogando. La primera vez que los escuché discutir a puerta cerrada, pensé que era una conversación normal entre madre e hijo sobre los negocios familiares. Pero había algo en el tono de Eduardo que me hizo detenerme en el pasillo, con la excusa de limpiar el mismo jarrón 3 veces seguidas. «Mamá, necesito que me digas dónde están los documentos originales», decía Eduardo con esa voz que usaba cuando estaba perdiendo el control. «Todo tiene que estar en orden antes de que sea demasiado tarde». La voz de doña Magdalena llegaba filtrada, pero clara. «Hijo, hay cosas que es mejor que permanezcan enterradas. Tu padre sabía por qué. Mi padre está muerto». La interrupción de Eduardo fue tan violenta que dejé caer el trapo al suelo. «Y tú no vas a estar aquí para siempre. Necesito resolver todo cuanto antes». Esas 4 palabras se me quedaron grabadas como hierro caliente. Resolver todo cuanto antes. Las repetía obsesivamente, como si fueran una oración o una maldición. Durante las siguientes semanas, la tensión en la casa se volvió tan espesa que podías cortarla con cuchillo. Eduardo había contratado abogados que llegaban en coches negros, siempre por las tardes, siempre cuando doña Magdalena salía a sus caminatas por el jardín. Coincidencia que ya no parecía coincidencia. Una noche de agosto, mientras recogía las copas de vino de la sala, escuché a Eduardo hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba diferente, más calculadora, más fría. «La transferencia tiene que hacerse antes de que ella pueda cambiar de opinión», decía mientras paseaba frente a las ventanas que daban al jardín. «Mi madre digamos que está perdiendo facultades. Es cuestión de tiempo». Pero yo veía a doña Magdalena todos los días. Preparaba sus comidas, lavaba su ropa, escuchaba sus historias. Esa mujer tenía la mente más clara que muchos jóvenes de 30 años. Si Eduardo estaba diciendo lo contrario, era por una razón que me daba escalofríos. La gota que derramó el vaso llegó una semana antes de la desaparición. Era viernes por la noche, y yo había olvidado mi suéter en la cocina. Al regresar por él, sexta luz en el estudio y voces alteradas. Esta vez no me escondí. Esta vez, el miedo que había estado creciendo en mi pecho durante meses me dio el valor para acercarme a la puerta entreabierta. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Eduardo tenía extendidos sobre el escritorio documentos que reconocí inmediatamente, las escrituras de las propiedades familiares, los certificados de las inversiones offshore, los testamentos, y en sus manos, una pluma que temblaba mientras doña Magdalena le gritaba con una furia que nunca le había visto. «No voy a firmar nada que deje a tus hermanas sin herencia». Su voz era un rugido de leona protegiendo a sus cachorros. «Esta fortuna no es solo tuya,
Eduardo dejó la pluma sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un disparo. Mamá, tú no entiendes la situación financiera real. Las empresas están en números rojos. Si no consolidamos todo bajo mi nombre, vamos a perder hasta la casa. Mentira. Doña Magdalena se acercó tanto a su hijo que pude ver cómo él retrocedía. Hablé con el contador la semana pasada. Las empresas nunca han estado mejor. Lo que tú quieres es quedarte con todo. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si el aire mismo se hubiera espesado. Eduardo miró a su madre con una expresión que me heló la sangre. No era amor filial, no era preocupación, era cálculo puro. Madre, dijo finalmente, y su voz había recuperado esa calma artificial que me daba más miedo que sus gritos. Creo que estás más confundida de lo que pensaba. Tal vez deberías descansar. Esa noche, doña Magdalena no cenó. La encontré en su habitación, guardando papeles en una caja de metal que nunca había visto antes. Cuando me vio, me hizo una seña para que cerrara la puerta. Rosa, me dijo, y había algo en su voz que me hizo saber que esas podrían ser palabras importantes. Si algo me pasa, quiero que sepas que los documentos reales están a salvo. Eduardo puede buscar cuanto quiera, pero nunca va a encontrar lo que realmente importa. Le pregunté qué quería decir, pero solo sonrió con esa sonrisa triste de las madres que conocen demasiado bien a sus hijos. Una semana después, doña Magdalena Santamaría había desaparecido como humo en el viento, y yo me quedé sola con Eduardo, con sus preguntas, con su mirada que me atravesaba como si pudiera leer mis pensamientos, sola con el peso de las palabras que había escuchado y el miedo de lo que realmente había pasado esa noche. Ahora, cada día que paso en silencio en esa casa, siento como si estuviera caminando sobre cristal roto, porque sé algo que Eduardo no sabe que sé, y ese algo tiene el poder de destruir no solo su fortuna, sino todo el imperio que ha construido sobre secretos y mentiras. Pero lo que realmente me quita el sueño no es lo que sexta esa noche, es lo que escuché después, cuando pensaba que ya no había nadie despierto en la casa. Una conversación telefónica que cambió todo lo que creía saber sobre la desaparición de doña Magdalena. Una conversación que me convirtió en la única persona que puede revelar la verdad, o convertirme en la próxima en desaparecer, porque hay algo más, algo que Eduardo no sabe que encontré, algo que doña Magdalena escondió también que él jamás lo buscaría en el lugar donde está. Y mañana, en la segunda parte, te voy a contar exactamente qué fue lo que encontré, dónde está escondido, y por qué tengo tanto miedo de que Eduardo descubra que lo sé. Hay momentos en la vida en que el silencio se convierte en tu peor enemigo, cuando cada respiración que tomas suena como un grito en una casa donde nadie debe saber lo que sabes. Y yo me convertí en prisionera de mis propios oídos. La segunda semana después de aquella noche, Eduardo comenzó a actuar diferente. Más nervioso, más controlador, como si algo lo estuviera presionando desde adentro. Y yo, que limpiaba sus oficinas cada mañana, empecé a notar cosas. Documentos que aparecían y desaparecían, llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba, pero sobre todo, esa obsesión extraña que había desarrollado con los papeles de doña Magdalena. Antes de que ella desapareciera, los había visto discutir detrás de puertas cerradas, voces que se alzaban, que se quebraban. Él insistiendo una y otra vez, madre, tenemos que resolver esto cuanto antes. El tiempo se nos agota, y ella, con esa dignidad que siempre la caracterizó, respondiéndole, Eduardo, hay cosas que un hijo no debe pedirle jamás a su madre, pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por descubrir. Fue un martes por la mañana cuando encontré a Eduardo en el estudio de doña Magdalena, revolviéndolo todo como un hombre desesperado. Libros tirados por el suelo, cajones abiertos, papeles esparcidos por todas partes. Cuando me vio desde la puerta, su cara se transformó. Una sonrisa fría, calculada. Rosa,
qué bueno que llegaste. Mi madre era muy desordenada con sus documentos. Estoy tratando de organizar todo para los abogados. Pero yo conocía ese estudio. Lo había limpiado durante 5 años. Doña Magdalena era la mujer más organizada que había conocido en mi vida. Cada papel tenía su lugar, cada documento su carpeta. Lo que Eduardo estaba haciendo no era organizar, estaba buscando algo específico, y fue en ese instante que me di cuenta del error que cambiaría todo para siempre. Le creí, o mejor dicho, fingí creerle. Asentí con la cabeza, recogí algunos libros del suelo, y salí de ahí como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, cuando toda la casa dormía, regresé a ese estudio, porque había algo que Eduardo no sabía, algo que doña Magdalena me había confiado meses antes de desaparecer. Rosa me había dicho una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, si algo me llegara a pasar, quiero que sepas que no todo lo que Eduardo piensa heredar le pertenece realmente. Hay documentos que él jamás debe encontrar. En ese momento pensé que eran las palabras de una madre preocupada por un hijo que gastaba más de lo que ganaba. Nunca imaginé que serían las palabras de una mujer que presentía su propio final. La llave estaba donde ella me había dicho. Detrás del marco de la fotografía donde aparecíamos las dos el día de su cumpleaños 70. Una llave pequeña, casi insignificante, que abría una caja de seguridad escondida detrás de una falsa pared en su armario. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había documentos que hicieron que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Testamentos, escrituras, y una carta dirigida a Eduardo que jamás había sido entregada. Una carta que cambiaba absolutamente todo lo que creía saber sobre esta familia. Pero no fue eso lo que me quitó el aliento. Fue lo que encontré al fondo de esa caja, una grabadora pequeña, antigua, con una etiqueta que decía, para Rosa, si algo me pasa, escucha esto. Cuando presioné play, la voz de doña Magdalena llenó el silencio de esa habitación como un fantasma que regresaba a contar la verdad. Rosa, si estás escuchando esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Eduardo ha estado presionándome durante meses para que cambie mi testamento. Quiere que le herede todo ahora, antes de que yo muera. Dice que tiene deudas, problemas que yo no entiendo, pero hay algo que él no sabe, algo que descubrí hace poco y que lo cambiaría todo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. La voz de doña Magdalena continuaba, cada palabra como un puñal. Eduardo no es mi hijo biológico. Lo adopté cuando tenía 3 años, después de que sus verdaderos padres murieran en un accidente. Nunca se lo dije porque lo amé como si fuera mío, pero legalmente él no tiene derecho a heredar la fortuna familiar. Esa fortuna, según el testamento original de mi esposo, debe ir al único heredero de sangre que queda vivo. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que sentarme en el suelo, abrazando esa grabadora como si fuera lo único real en un mundo que acababa de volverse completamente falso. Esa persona eres tú, Rosa. Tú eres mi nieta. La hija de mi hija María, que murió tan joven que Eduardo nunca llegó a conocerla. Te encontré hace 5 años, cuando llegaste a trabajar aquí, y no fue casualidad. Te busqué, te traje a esta casa porque es tu lugar, porque esta fortuna te pertenece por derecho. Pero tenía miedo de decírtelo, miedo de que no me creyeras, miedo de cambiar la vida que habías construido. El mundo se detuvo, completamente. Como si el tiempo hubiera decidido congelarse en ese momento exacto, donde todo lo que yo era, todo lo que creía ser, se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. No era solo Rosa, la empleada que sabía demasiado. Era Rosa, la heredera que había estado limpiando su propia casa durante 5 años sin saberlo. Era Rosa, la nieta que había servido el té a su abuela mientras planeaban en secreto cómo protegerla de un hombre que ahora entendía que era capaz de cualquier cosa.
pero aquello no sería nada comparado con lo que escuché después. La grabación continuaba, y la voz de doña Magdalena se quebraba. Eduardo lo sospecha. No sabe exactamente qué, pero sospecha que hay algo que no le estoy contando. Ayer me amenazó, Rosa. Mi propio hijo me amenazó con hacerme desaparecer si no firmaba los papeles. Y yo tengo miedo de que sea capaz de cumplir esa amenaza. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Ahí estaba la verdad que había estado buscando, la confirmación de lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Por eso grabé esto, por eso escondí todos los documentos que prueban tu verdadera identidad, porque si algo me pasa, tú vas a ser la única que puede detenerlo, la única que puede reclamar lo que es tuyo y evitar que Eduardo se salga con la suya. La grabación terminó con un clic que resonó en el silencio como un disparo. Me quedé ahí, en el suelo de ese armario, sosteniendo en mis manos la verdad más peligrosa del mundo, porque ahora entendía todo. ¿Por qué Eduardo me miraba de esa manera extraña últimamente? ¿Por qué había incrementado su búsqueda desesperada de los documentos? Porque doña Magdalena había desaparecido, y porque yo, sin saberlo, me había convertido en su próximo objetivo. El nombre resonaba en mis oídos como un eco distante. Rosa. Yo era Rosa. No la empleada que creía ser, no la testigo accidental de una desaparición, sino la verdadera heredera de todo lo que Eduardo intentaba robar. Mis dedos temblaron al guardar la grabadora en el bolsillo de mi delantal. El peso de la verdad era abrumador, como si cada palabra de doña Magdalena hubiera añadido plomo a mis huesos. Me incorporé lentamente, las rodillas protestando contra el suelo frío del armario, y miré a mi alrededor con ojos completamente nuevos. Esta no era solo la habitación de mi empleadora, era mi habitación, mi herencia. Todo lo que veía ahora tenía un significado diferente. Los muebles de caoba, las cortinas de seda, los cuadros que había limpiado miles de veces sin realmente ver. Todo esto debería ser mío, pero había algo más urgente que procesar. Eduardo sabía quién era yo, o al menos lo sospechaba. Y si había sido capaz de amenazar a su propia madre, ¿qué no sería capaz de hacerme a mí? El sonido de una puerta cerrándose en el piso inferior me hizo saltar. Pasos que conocía bien. Eduardo había regresado. Mi corazón se aceleró mientras cerraba cuidadosamente la puerta del armario secreto, asegurándome de que quedara completamente oculta tras el panel de madera. Los documentos y la grabadora pesaban en mis bolsillos como evidencia incriminatoria. Si él me encontraba aquí, si sospechaba lo que acababa de descubrir, los pasos subían por la escalera principal, lentos, deliberados, como si él también estuviera pensando, procesando algo. Me deslicé hacia la puerta del dormitorio y presioné mi oído contra la madera. El eco de sus zapatos de cuero contra el mármol se acercaba por el corredor. Rosa, murmuré mi verdadero nombre, probando cómo sonaba en mis labios. Era extraño, como si fuera una palabra en idioma extranjero. Había vivido tanto tiempo creyendo ser otra persona que mi propia identidad se sentía como un traje que no me quedaba bien. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta donde me encontraba. Contuve la respiración. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente y yo retrocedí hacia la ventana, fingiendo que estaba limpiando los cristales. Mis manos temblaban mientras pasaba el trapo por el vidrio, tratando de parecer ocupada en mis tareas habituales. ¿Qué haces aquí? La voz de Eduardo sonó más fría que de costumbre. Me volví hacia él, esperando que mi rostro no delatara lo que acababa de descubrir. Estaba terminando la limpieza, señor Eduardo. Pensé que usted no regresaría hasta más tarde. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me puso la carne de gallina. Había algo diferente en su mirada, algo que no había notado antes. O quizás ahora que conocía la verdad, podía ver lo que siempre había estado ahí, reconocimiento.
Él me miraba no como se mira a una empleada, sino como se mira a alguien que representa una amenaza. ¿Has estado revisando las cosas de mi madre?, preguntó, dando un paso hacia mí. Solo limpiando, señor Eduardo. Como siempre, mi voz sonó más aguda de lo normal. ¿Ha habido noticias sobre doña Magdalena? La pregunta pareció molestarlo. Sus mandíbulas se tensaron y sus puños se cerraron ligeramente. No, y me temo que debemos empezar a aceptar que quizás ella no. No terminó la frase, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Se acercó al escritorio de doña Magdalena y comenzó a revisar los cajones, como había hecho tantas veces en los últimos días. ¿Estás segura de que mi madre nunca te mencionó nada sobre documentos importantes? ¿Papeles que ella pudiera haber guardado en algún lugar especial? Ahí estaba otra vez, esa insistencia obsesiva con los documentos. Ahora entendía por qué. Él sabía que en algún lugar había pruebas de mi verdadera identidad, evidencia de que yo era la legítima heredera de la fortuna Mendoza. No, señor Eduardo. Doña Magdalena era muy reservada con sus asuntos personales. Mentir nunca había sido tan difícil. Cada palabra se sentía como arena en mi garganta, pero sabía que mi vida podría depender de mantener en secreto lo que acababa de descubrir. Eduardo siguió rebuscando, moviendo papeles, abriendo y cerrando cajones con creciente frustración. Desde donde yo estaba, podía ver las gotas de sudor que se formaban en su frente a pesar del frío de la tarde. Fue entonces cuando lo vi. Al mover unos libros de la estantería, Eduardo dejó caer algo. Una pequeña nota amarillenta que revoloteó hasta el suelo como una hoja seca. Se agachó rápidamente para recogerla, pero no antes de que yo alcanzara a ver algo que hizo que mi sangre se helara. En el papel, con la letra temblorosa pero inconfundible de doña Magdalena, pude leer una sola línea. Antes de que él lo guardara, Rosa debe saber la verdad sobre el accidente. ¿Qué accidente? Mi mente se aceleró tratando de procesar esta nueva información. ¿Mi identidad no era el único secreto que doña Magdalena había estado guardando? Eduardo se incorporó y me miró fijamente, como si pudiera leer mis pensamientos. Sus ojos tenían un brillo extraño, casi febril. Creo que es hora de que busques trabajo en otro lugar, Rosa, dijo de repente, usando mi nombre con una entonación que me erizó la piel. Esta casa ya no es segura. No era una sugerencia, era una amenaza apenas disimulada. Pero señor Eduardo, yo he dicho que busques otro trabajo. Su voz cortó el aire como un látigo. Te daré una carta de recomendación y una compensación generosa, pero quiero que te vayas hoy. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Yo asentí lentamente, fingiendo sumisión, pero por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Él me estaba echando porque sabía quién era yo, porque necesitaba que desapareciera antes de que pudiera reclamar lo que era mío. Como usted diga, señor Eduardo. Salí del dormitorio con paso calmado, pero cada fibra de mi ser gritaba que corriera. En el pasillo, me detuve un momento para recuperar el aliento. La nota que había visto Eduardo mencionaba un accidente. ¿Qué accidente? ¿Y qué tenía que ver conmigo? Las palabras de la grabación resonaron en mi mente. Tú vas a ser la única que puede detenerlo. Pero para detenerlo, necesitaba entender completamente qué era lo que él estaba ocultando. Mi identidad era solo la punta del iceberg. Había algo más, algo relacionado con un accidente que doña Magdalena creía que yo debía conocer. Mientras bajaba las escaleras hacia mi habitación, sentí el peso de la verdad parcial en mis bolsillos. Tenía algunas piezas del rompecabezas, pero la imagen completa aún se me escapaba, y la nota que Eduardo había recogido tan rápidamente me decía que había algo mucho más siniestro, esperando ser revelado. El millonario mostraba un interés inusual por la herencia de su madre antes de que ella desapareciera. Según su empleada, discutían documentos secretos a puerta cerrada. Él insistía en resolver todo cuanto antes. Ahora,
ella guarda silencio, como si supiera algo capaz de hundirlo para siempre. La luz del pasillo parpadeaba con esa intermitencia molesta que me recordaba al faro de la costa donde solíamos caminar. Tic, 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 como el reloj de la torre que siempre marcaba las 3:15, sin importar la hora que fuera realmente. Me detuve a medio camino de las escaleras, porque algo en mi memoria se había desplazado. Una conversación, una voz. Mamá siempre fue muy meticulosa con sus papeles, había dicho Eduardo esa tarde que llegué a la casa, cuando aún creía que todo esto era solo una herencia inesperada, pero ahora, con la grabación de doña Magdalena resonando en mis oídos, esas palabras cobraban un significado diferente. ¿Por qué había mencionado los papeles de inmediato? ¿Por qué esa prisa en mostrarme testamentos y documentos legales antes incluso de que yo preguntara por ellos? El aire se sentía denso, como si la casa misma estuviera reteniendo la respiración. Bajé otro escalón y el sonido de mis pasos sobre la madera antigua me transportó a otro momento, al aeropuerto. Esos pasos apresurados que escuché detrás de mí cuando caminaba hacia la puerta de embarque. Los mismos pasos que se detuvieron cuando yo me detuve, los mismos que se reanudaron cuando yo seguí adelante. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta se instaló en mi pecho como una piedra fría. Cerré los ojos y traté de reconstruir aquella mañana, Eduardo revisando su reloj constantemente, esa llamada telefónica susurrada que interrumpió cuando me vio acercarme, la forma en que evitó mi mirada cuando me acompañó hasta el mostrador de check-in. Que tengas buen viaje, amor. Todo estará resuelto cuando regreses. Todo estará resuelto. Exactamente las mismas palabras que había usado con su empleada sobre los papeles de su madre. La misma urgencia, la misma determinación. Llegué al rellano de mi habitación, pero no entré. Algo tiraba de mí hacia la biblioteca, donde había encontrado la grabación, donde Eduardo había aparecido como surgido de la nada para arrebatar esa nota de mis manos. Mi pulso se aceleró. ¿Qué decía esa nota que no podía permitirme leer? Los pasillos de la casa parecían más largos de noche. Las sombras se extendían como dedos apuntando hacia secretos enterrados en cada rincón. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me llevaba más profundo, hacia una verdad que parte de mí no quería conocer. El piso de madera gemía bajo mis pies con el mismo ritmo que los motores de aquel avión. Me detuve frente a la puerta de la biblioteca. Estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una luz tenue. ¿Eduardo seguía despierto? ¿O había dejado esa luz encendida a propósito? Como una trampa, como un señuelo. A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. La azafata que me sonreía con demasiada amabilidad. El oficial de seguridad que revisó mis documentos durante más tiempo del habitual. El piloto que anunció el retraso del vuelo justo cuando yo comenzaba a impacientarme. Todos ellos formando parte de una coreografía en la que yo era la única que no conocía los pasos. Empujé la puerta con cuidado. La biblioteca estaba vacía, pero el aire aún conservaba el aroma del tabaco de Eduardo. Sobre el escritorio, exactamente donde había estado la grabación, ahora había un sobremanila, sin nombre, sin dirección, solo esperándome. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Doña Magdalena, mucho más joven, de pie junto a un hombre que no era el abuelo que yo había conocido en los retratos familiares. Y en el reverso, con esa letra elegante y temblorosa que ya reconocía, tu verdadero abuelo, el que Eduardo nunca quiso que conocieras, el que tenía derecho a esta herencia antes que ella, antes que tú. El suelo pareció moverse bajo mis pies. La herencia, el apuro de Eduardo por resolverlo todo, su insistencia en los documentos legales, su ausencia misteriosa del pueblo cuando doña Magdalena desapareció. Y entonces lo escuché, ese sonido que había estado tratando de identificar desde que llegué a la casa. No era el viento en las ventanas,
No era la vieja calefacción, era una respiración, constante, rítmica, viniendo de algún lugar dentro de estas mismas paredes. Tú vas a ser la única que puede detenerlo, pero ¿detenerlo de qué, exactamente? De reclamar una herencia que nunca fue suya, de mantener enterrado un secreto familiar, o de, me llevé la mano al pecho, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba mis pensamientos. La respiración se hizo más audible. Venía de detrás de la estantería donde había encontrado la grabación. Me acerqué despacio, rozando los lomos de los libros con los dedos. Uno de ellos se movió, un libro falso, un mecanismo oculto, y detrás, pero lo que vino después, fue el verdadero desaparecimiento. Las palabras de doña Magdalena parecían susurrarse desde las mismas paredes. Presioné el libro, algo hizo clic. La estantería se desplazó apenas unos centímetros, lo suficiente para revelar un espacio oscuro detrás. Y esa respiración, ahora claramente audible, como de alguien que llevara mucho tiempo esperando en las sombras. Eduardo había dicho que su madre había desaparecido una mañana, sin despedirse. Pero ¿y si no había desaparecido? ¿Y si simplemente se había ocultado? ¿Y si llevaba todos estos meses ahí, esperando a que alguien viniera a buscarla, esperando a que yo viniera a buscarla? A veces las madres tienen que esconderse de sus propios hijos, había susurrado la grabación. Mi mano tembló sobre el borde de la estantería. Una parte de mí quería salir corriendo, volver a mi habitación, hacer las maletas y irme al amanecer. Pero otra parte, la parte que había heredado la determinación de doña Magdalena, necesitaba saber. Empujé la estantería un poco más. El espacio se abrió lo suficiente para que pudiera pasar, y entonces la vi, una silueta sentada en una silla, de espaldas a mí, inmóvil, esa respiración lenta y constante, viva. Doña Magdalena no había desaparecido, se había escondido, de Eduardo, de la verdad que él quería enterrar, de la herencia que él había reclamado ilegalmente. Susurré su nombre, y lentamente, muy lentamente, la silueta comenzó a girar hacia mí. Y entonces comprendí que el verdadero horror no era lo que Eduardo había hecho, era lo que doña Magdalena había descubierto. Susurrando, temblorosa, ella giró completamente hacia mí. Y la mujer que había estado buscando durante semanas me miraba con ojos llenos de terror, no hacia mí, hacia lo que yo representaba, hacia lo que mi presencia significaba. Eduardo lo sabía, Eduardo había sabido todo este tiempo dónde estaba su madre. Voz entrecortada, doña Magdalena levantó un dedo tembloroso hacia sus labios. Silencio. Pero sus ojos me decían todo. Me decían que el millonario había mostrado un interés inusual por la herencia antes de que ella desapareciera, que habían discutido documentos secretos a puerta cerrada, que él había insistido en resolver todo cuanto antes, y ahora ella guardaba silencio, porque sabía algo capaz de hundirlo para siempre. Respirando con dificultad me acerqué despacio. La habitación secreta estaba llena de papeles, documentos esparcidos por el suelo, testamentos, escrituras, y en el centro de todo, una grabadora antigua encendida. Doña Magdalena había estado grabando, durante meses. Con voz quebrada tomé la grabadora, y escuché la voz de Eduardo filtrada a través del metal oxidado. Madre, ya no puedes seguir oponiéndote. Los documentos van a salir a la luz de todas formas. Eduardo, lo que tú quieres hacer, destruir a familias enteras. ¿Y qué? Nos hemos ocultado demasiado tiempo. Es hora de reclamar lo que nos pertenece. Pausando, con horror creciente, pero había algo más. La voz de doña Magdalena, más joven, más fuerte. Tú no entiendes. Esa herencia no es nuestra, nunca lo fue. ¿De qué hablas? Yo no soy tu madre biológica. Eduardo. El silencio en la grabación era ensordecedor. Con voz temblorosa miré a doña Magdalena. Ella asintió lentamente. Sus labios se movieron sin sonido. Él lo sabe. Eduardo había descubierto que la mujer que lo había criado
la mujer cuya herencia había estado reclamando, no tenía derecho legal a dejársela. Y más aún, él no tenía derecho a recibirla. Susurrando intensamente, la grabación continuaba. Entonces, ¿quién soy? Eres el hijo de mi hermana. Ella murió cuando tenías 3 años. Yo te adopté ilegalmente. ¿Ilegalmente? No había papeles, no había documentos, solo te tomé porque no tenías a nadie más. Respirando entrecortadamente, y entonces Eduardo había entendido. Toda su identidad era una mentira, su fortuna, su posición, su herencia, todo construido sobre documentos falsos que doña Magdalena había falsificado años atrás para protegerlo. Pero ahora esos mismos documentos lo convertían en un fraude. Con voz cargada de comprensión, por eso ella no había desaparecido. Eduardo la había escondido aquí, no para matarla, para mantenerla callada, porque si la verdad salía a la luz, él perdería todo, y ella lo había permitido, porque lo amaba. Pausando, con dolor doña Magdalena extendió su mano hacia un sobre amarillento. Dentro había fotografías viejas. Eduardo de niño con una mujer que no era doña Magdalena, su verdadera madre, y documentos de defunción. Y certificados de nacimiento que no coincidían con los oficiales. Todo lo que podría destruir la vida que ella había construido para él. Todo lo que podría salvarlo. Con voz entrecortada escuché pasos arriba. Eduardo había regresado. Doña Magdalena me miró con desesperación. Sus labios se movieron. Él no quiere hacerme daño. Solo quiere que el secreto muera conmigo. Pero tú no tienes que morir. Si tengo que hacerlo, porque mientras yo viva, él nunca será libre. Susurrando con urgencia, los pasos se acercaban. Señora Clara, ¿está ahí? La voz de Eduardo flotaba por la casa como un fantasma, tranquila, controlada, pero yo podía escuchar algo más debajo, miedo. Con determinación creciente, tomé los documentos. Doña Magdalena negó con la cabeza violentamente, pero yo ya había entendido. Eduardo no era el villano que había imaginado. Era un hombre desesperado tratando de proteger una mentira que lo mantendría vivo. Y su madre se estaba dejando morir por él, pero había algo más en esos documentos. Con voz temblorosa, algo que ninguno de los dos había visto. Un papel pequeño, arrugado, escondido detrás de las fotografías. Un testamento, pero no de doña Magdalena, de la verdadera madre de Eduardo. Respirando con dificultad, y en ese testamento, la verdadera herencia no era de doña Magdalena, era de Eduardo. Legalmente, oficialmente, su madre biológica le había dejado todo antes de morir. Doña Magdalena no lo había adoptado para robar su herencia, lo había adoptado para protegerla. Con voz quebrada los pasos se detuvieron frente a la estantería. Sé que están ahí. La voz de Eduardo sonaba diferente ahora, más joven, más rota. Madre, por favor, solo necesito saber la verdad. Susurrando intensamente, miré a doña Magdalena, y vi que ella también había visto el testamento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante todos estos años, ella había creído que había robado la vida de Eduardo, cuando en realidad, lo había salvado. Con voz abalada pero firme, la estantería comenzó a moverse, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Con voz quebrada pero firme, la estantería se abrió completamente. Eduardo apareció allí, con los ojos enrojecidos, sosteniendo más papeles en sus manos temblorosas. Y doña Magdalena. Mi doña Magdalena se incorporó lentamente, con una dignidad que solo el dolor verdadero puede dar. Respirando hondo, Eduardo le dijo con voz suave: «Ya no tienes que buscar más». Susurrando, él la miró, y en ese momento vi algo que me partió el alma. No era el millonario despiadado que todos conocían. Era un niño perdido, buscando desesperadamente el amor que creía haber perdido para siempre. «Madre», murmuró, y su voz se quebró. «Los documentos, el testamento, yo pensé que tú».
Con emoción contenida, doña Magdalena se acercó a él lentamente, tomó el testamento de sus manos, y lo sostuvo contra su corazón. «Pensaste que te había robado tu herencia», susurró. «Pensaste que te había mentido todos estos años. Pero Eduardo, hijo mío, nunca te robé nada. Solo traté de protegerte de una verdad que creí que te destruiría». Pausando, con voz temblorosa, los papeles comenzaron a revelarnos la historia completa. Su madre biológica no había muerto por enfermedad. Había sido asesinada por querer reclamar esas tierras. Y el millonario que ahora Eduardo se había convertido era el hijo del mismo hombre que ordenó su muerte. Con voz cada vez más serena, tu padre biológico, continuó doña Magdalena, el mismo hombre que construyó este imperio, lo hizo con sangre. Tu madre descubrió sus negocios sucios, y por eso murió. Eduardo cayó de rodillas. Los documentos se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Respirando profundamente, y fue en ese momento, cuando doña Magdalena hizo algo que cambió todo para siempre. Tomó cada papel, cada fotografía, cada prueba de la herencia ensangrentada, y comenzó a rasgarlos. «¿Qué haces?», gritó Eduardo. Con voz firme y liberadora, lo que debía ser hace años, respondió ella. «Te dejo libre, Eduardo, libre del peso de una herencia que nunca fue tuya por derecho, fue tuya por dolor». Pedazo a pedazo, documento a documento, fue destruyendo décadas de mentiras. Y con cada papel roto, yo sentía como si algo dentro de mí también se liberara. Con creciente serenidad Eduardo la miraba, y lentamente, comenzó a ayudarla. Sus propias manos tomaron los papeles, y juntos destruyeron el pasado que los había envenenado. «Madre», susurró entre lágrimas, «perdóname. He sido un monstruo contigo». «No, mi niño», le respondió, acariciando su rostro. «Solo fuiste un hijo asustado, tratando de entender por qué el mundo le había quitado tanto». Pausando, con profunda emoción mientras los observaba a través de mi escondite, entendí algo fundamental. El desaparecimiento de doña Magdalena no había sido una huida, había sido una prueba, una última oportunidad para que Eduardo eligiera entre el odio que lo consumía y el amor que siempre había estado ahí. Con voz cada vez más clara, los últimos documentos ardieron en la chimenea del hangar. 30 años de mentiras convertidos en cenizas, y cuando el fuego se extinguió, algo había cambiado para siempre en esa habitación. Eduardo abrazó a su madre, no como el millonario implacable que era en público, sino como el niño que siempre había sido en su corazón, con serenidad profunda. Y yo salí lentamente de mi escondite. Doña Magdalena me vio primero, y sonrió, una sonrisa de paz que no había visto en años. «María», me dijo, «gracias por cuidar de nosotros. Aun cuando no lo merecíamos». Eduardo me miró, y por primera vez en décadas, sexta arrepentimiento real en sus ojos. «Señora María», murmuró, «yo no sé cómo disculparme por todo el daño que he causado». Con voz suave pero firme, le miré a los ojos y le dije, «Eduardo, no necesitas disculparte conmigo, necesitas disculparte contigo mismo, y necesitas vivir de una manera que honre la memoria de tu verdadera madre». Los días que siguieron fueron extraños. Eduardo canceló todas sus reuniones de negocios, despidió a sus abogados, y comenzó, lentamente, a deshacer décadas de decisiones tomadas desde el dolor y no desde el amor. Respirando con alivio, doña Magdalena regresó a casa, pero ya no como una prisionera de sus propios secretos, sino como una mujer libre, que había cumplido la promesa que le hizo a una madre moribunda, hace 30 años, proteger a su hijo. Con profunda reflexión, a veces, la única manera de salvar a alguien es dejarlo caer lo suficientemente bajo como para que pueda elegir levantarse por sí mismo. Eduardo vendió la mitad de sus empresas, donó las tierras que legalmente le pertenecían a las familias que habían sido desplazadas por los negocios sucios de su padre, y por primera vez en su vida, comenzó a construir algo desde el amor, no desde el miedo.
Con voz luminosa el millonario, que había aterrorizado a medio país, se había convertido en un hombre. Un hombre imperfecto, con un pasado doloroso, pero finalmente, libre. Y doña Magdalena, mi querida doña Magdalena, plantó un jardín. Con sus propias manos, a los 70 años, plantó flores donde antes solo había habido lágrimas. Con serenidad total, porque entendí algo profundo en esa experiencia, el amor no desaparece, solo cambia de forma, y a veces, perder todo, es la única manera de encontrarse a uno mismo. La herencia verdadera no eran las tierras, ni el dinero, ni los documentos secretos, era la capacidad de elegir, cada día, el amor por encima del miedo. Pausando, con voz suave, Eduardo se quedó en el eco de su propio silencio durante meses, pero fue un silencio sanador, el silencio de quien finalmente deja de huir de sí mismo. Y yo aprendí que a veces somos testigos de milagros sin siquiera darnos cuenta, que el perdón no es algo que se da, es algo que se libera. Con voz plena y serena esta mañana, mientras escribo esta historia, veo el jardín de doña Magdalena desde mi ventana. Las flores que plantó han crecido, y Eduardo está allí, ayudándola a regarlas. Dos personas que creyeron que el amor se había perdido para siempre, aprendiendo que nunca se fue, solo estaba esperando el momento perfecto para florecer de nuevo, respirando suavemente. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.